rojo. El hombre que descendió a su propia sombra. La noche pesa sobre Küsnacht como una losa. No hay aplausos, no hay estudiantes, no hay prestigio académico. Solo una mesa, tinta negra, un cuaderno abierto y un hombre que empieza a sospechar que la mente humana no termina donde acaba la razón. Carl Gustav Jung levanta la vista. Algo ha entrado en la habitación, no con el estruendo de los fantasmas de las leyendas, sino con una intimidad mucho más perturbadora, como si siempre hubiera estado ahí, como si lo hubiera estado esperando desde niño. Una figura antigua, un anciano imposible, un maestro sin carne, un rostro que no parece inventado sino recordado, una presencia que no llega del exterior, y precisamente por eso resulta todavía más inquietante. Jung no huye, escucha, escribe, y en ese instante ocurre algo aterrador. El psiquiatra más brillante de su tiempo deja de observar el abismo y decide responderle, porque lo que a punto de abrir no es un libro, no es una teoría, no es una metáfora, es una puerta, y quizá una vez abierta ya no pueda volver a cerrarse. Esto es Proyecto Pánico, y esto es la historia de Jung y el descenso estremecedor al corazón de lo desconocido. Para muchos, Carl Gustav Jung es solo un nombre asociado a palabras como arquetipos, inconsciente colectivo o simbolismo. Para otros, fue el gran heredero rebelde de Freud. Pero para entender el misterio de este episodio, hay que verlo de otro modo. Como un psiquiatra suizo nacido en 1875, brillante, respetado, destinado a ocupar el centro de la psicología moderna, que en un momento decisivo de su vida se internó deliberadamente en una experiencia interior tan extrema que aún hoy cuesta decidir si fue una exploración científica del alma o un roce con algo que no encaja del todo en la ciencia. A comienzos del siglo XX, Jung ya no era una figura marginal. Había trabajado en el Hospital Burghölzli de Zúrich, se había convertido en un nombre importante dentro de la psiquiatría y durante varios años fue el colaborador más prometedor de Sigmund Freud. Entre 1907 y 1912, la relación entre ambos fue tan intensa que Freud llegó a verlo como su heredero natural. Jung presidió la International Psychoanalytic Society en 1911. Pero la grieta ya estaba ahí. Freud insistía en el peso central de la sexualidad en la neurosis. Jung sospechaba que el subsuelo humano era más vasto, más antiguo, más simbólico y mucho menos domesticable. La ruptura se volvió irreversible en torno a 1912 y culminó en 1913. Jung abandonaría la sociedad en 1914 y entonces llegó el derrumbe. O quizá no fue un derrumbe sino una iniciación. Tras separarse de Freud, Jung entró en una fase de autoexploración feroz. En 1913 comenzó a sufrir visiones apocalípticas y una serie de experiencias interiores que él mismo vinculó después con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Lo decisivo no fue solo que las tuviera. Lo decisivo fue que decidió no sofocarlas. En vez de apartarse de ellas por miedo a la locura, se adentró voluntariamente en ese territorio y llamó a esa travesía su confrontación con el inconsciente. Aquí conviene detenerse, porque este es el punto exacto donde la biografía académica de Jung se convierte en materia de inquietud auténtica. No estamos hablando de un escritor romántico ni de un médium de feria. Estamos hablando de un médico, de un hombre formado para distinguir entre fantasía, delirio y realidad clínica. Y aún así, en el invierno de 1913, decidió dar rienda suelta a sus imágenes internas y anotar cuidadosamente lo que ocurría. Más tarde llamaría a este procedimiento imaginación activa. No era soñar dormido, era permitir que en plena vigilia emergieran escenas, figuras, diálogos e incluso narraciones completas, y mantener con ellas una relación consciente, como si la mente dejara de ser un monólogo para convertirse en una cámara donde algo respondía. Muchos años después, algunos redujeron todo aquello a una crisis nerviosa, a una neurosis creativa o a un borde de psicosis. Sin embargo, la investigación junguiana más reciente y prudente matiza esa lectura extrema. No hay pruebas concluyentes de una psicosis plena, sino de un experimento interior radical, sostenido durante años, del que surgirían las ideas centrales de su obra posterior. Y esa precisión no elimina el misterio, lo vuelve más incómodo, porque si no estaba simplemente loco, entonces ¿qué estaba haciendo exactamente? El núcleo material de esa travesía fueron primero los llamados Black Books, los cuadernos negros. No eran diarios personales corrientes, no estaban dedicados a registrar citas, comidas o banalidades domésticas. Eran el laboratorio bruto de la experiencia, el registro de sus imaginaciones activas, de sus estados mentales y de sus reflexiones mientras atravesaba ese descenso. Y de ese material surgiría luego el objeto mítico, casi litúrgico, que hoy concentra toda la fascinación: el libro rojo. El libro rojo, o Liber Novus, no fue un cuaderno cualquiera.
Jung tomó ese material, lo reelaboró y lo copió en un gran volumen de cuero rojo, escrito con caligrafía gótica, adornado con iniciales historiadas, bordes ornamentales y pinturas que recuerdan a manuscritos iluminados medievales. Según la Philemon Foundation, el tema profundo de la obra es cómo Jung recupera su alma en una época marcada por la alienación espiritual moderna. No es solo un texto psicológico, es una especie de evangelio privado, un mapa visionario, una cosmología íntima. El manuscrito se trabajó durante años y permaneció inédito hasta 2009, cuando fue publicado por fin en edición facsimilar. Y ahí empieza otra dimensión del caso. Durante décadas, este material permaneció casi oculto, como si incluso en torno a Jung existiera la intuición de que aquello no encajaba del todo con la imagen respetable del gran teórico. La publicación de The Red Book en 2009 abrió una nueva etapa en la comprensión de su obra, y la edición de los Black Books en 2020 permitió ver con más nitidez el proceso previo. De hecho, la propia Philemon Foundation señala que aproximadamente la mitad del texto del libro rojo procede directamente de esos cuadernos negros, con muy poca reescritura. Es decir, el corazón de la experiencia no fue un mito inventado a posteriori, sino algo anotado casi al rojo vivo. Y en ese territorio apareció una figura, no una idea abstracta, no una función psíquica descrita con lenguaje técnico. Una figura. Jung la conoció en una experiencia decisiva y la llamó Philemon, o Filemón. A veces la describió como una presencia de sabiduría superior. En un sueño de 1913 vio a un anciano con alas de martín pescador y cuernos de toro. Después pintó esa imagen porque no la entendía. Poco después, según relató más tarde, encontró en su jardín un martín pescador muerto, un ave extrañísima en la zona de Zúrich. A Jung le impresionó esa coincidencia. Para él, Filemón no era un simple producto imaginario sin peso específico. Era una personalidad interior dotada de una autonomía desconcertante. Llegó a decir que representaba una inteligencia superior y que le enseñó la realidad del alma. Detengámonos aquí un segundo, porque este punto separa lo convencional de lo verdaderamente inquietante. Si Jung hubiera dicho simplemente, inventé un personaje simbólico, la historia sería fascinante, sí, pero manejable. El problema es que él no habló de Filemón con el tono con el que un novelista habla de un personaje. Habló de él como quien intenta describir a alguien encontrado en un territorio interior objetivo, como si hubiera descubierto que bajo la superficie del yo cotidiano existen entidades psíquicas con voz propia, agenda propia y capacidad de transformación. Aquí late una pregunta brutal. ¿Estamos ante un mecanismo profundo de la psique o ante una forma de contacto con algo que solo por comodidad seguimos llamando interno? La imaginación activa fue la llave de esa puerta. Y ese método contado fríamente resulta casi más extraño que contado de forma mística. Jung se sentaba, suspendía la vigilancia racional ordinaria sin perder la consciencia y permitía que las imágenes emergieran. Luego dialogaba con ellas, no como quien fantasea al azar, sino como quien entra en una estancia y habla con los que ya estaban dentro. La IIUP resume este legado diciendo que Jung afrontó mediante la imaginación activa el poder del inconsciente, en un periodo que lo llevó al umbral de una profunda crisis existencial. La clave está en esa palabra, umbral. Jung no quería ahogarse, quería acercarse lo bastante al borde como para escuchar lo que hubiera del otro lado. En esa operación hay algo heroico y algo temerario, porque Jung conocía a sus pacientes. Había visto delirios, fragmentación, simbolismos caóticos. Sabía lo que significaba perder pie, y aún así se expuso a una corriente de imágenes que podía haberlo desbordado. Que no lo hiciera no vuelve la experiencia menos grave, la vuelve más extraordinaria, como si hubiera descendido con una cuerda a una caverna donde otros caían sin regreso, y hubiera vuelto con fragmentos de un idioma enterrado. De ese descenso nacieron muchas de las ideas por las que después sería mundialmente conocido. La noción de que el inconsciente no es solo un sótano personal lleno de traumas, sino una profundidad compartida, el inconsciente colectivo. La intuición de que existen arquetipos, patrones universales que irrumpen en sueños, mitos, religiones, delirios y obras de arte. Y sobre todo, la convicción de que la salud psíquica no consiste únicamente en adaptarse al mundo exterior, sino en establecer una relación verdadera con las fuerzas simbólicas que viven dentro de nosotros. Pero Jung no se detuvo ahí, porque cuanto más descendía, más se alejaba del terreno seguro de la psicología convencional y más se acercaba a territorios que la modernidad ilustrada prefería mirar con una mezcla de superioridad y miedo. La alquimia, el gnosticismo, los símbolos religiosos, los textos herméticos, el mito como lenguaje del alma. Muchos pensaron que aquello era un desvío excéntrico. Jung lo veía de otro modo. Sospechaba que los alquimistas no habían sido simplemente protoquímicos confundidos, sino exploradores de un proceso interior.
Veía en sus imágenes una dramatización simbólica de la transformación psíquica, y esa lectura se intensificó especialmente en la etapa posterior, incluida su colaboración con el físico Wolfgang Pauli. Según la IAPSI-AP, el material onírico de Pauli tuvo resonancias alquímicas que ayudaron a dar forma a obras centrales de Jung, y ambos desarrollaron un diálogo profundo sobre la relación entre psique y materia. Y es ahí donde entra otro de los conceptos más magnéticos y perturbadores de su universo: la sincronicidad. La sincronicidad, según la IAPSI-AP, es un principio de conexión acausal. Acontecimientos internos y externos que no están unidos por una cadena causal ordinaria, pero sí por un sentido compartido. No se trata de simple coincidencia matemática. Se trata de coincidencias cargadas de significado, como si la realidad en ocasiones se plegara alrededor de una idea, un símbolo o una necesidad psíquica. Jung y Pauli llegaron incluso a especular con una unidad más profunda en la naturaleza, una dimensión donde psique y materia no estuvieran completamente separadas. Y entonces la historia de Jung deja de ser la historia de un psiquiatra para convertirse en otra cosa mucho más incómoda. Porque si la sincronicidad es real, aunque solo sea en parte, entonces el universo no sería una máquina ciega de causas y efectos. Sería un tejido en el que el sentido puede manifestarse de manera objetiva. Si Filemón no fue solo una metáfora, sino una forma autónoma de inteligencia psíquica, entonces la mente no sería una habitación cerrada, sino un umbral. Y si el libro rojo no fue solo literatura privada, sino el registro de un experimento interior irrepetible, entonces Jung no solo estudió el inconsciente, se internó en él como quien entra en un santuario en ruinas donde todavía arden lámparas. Ahora bien, conviene mantener el pulso del misterio sin traicionar el rigor. Hay una lectura escéptica perfectamente razonable. Jung atravesaba una crisis personal tras romper con Freud, vivía bajo enorme presión intelectual, arrastraba desde la infancia una poderosa vida imaginativa y en ese contexto construyó una técnica de autoobservación simbólica de una intensidad inusual. Desde este punto de vista, Filemón sería una personificación del saber inconsciente. El libro rojo, una obra maestra de introspección, y la sincronicidad, una teoría sugerente, pero no demostrada en términos científicos clásicos. Pero hay otra lectura menos cómoda, que es justamente la que mantiene vivo este episodio dentro del territorio del misterio. Que Jung tropezó con una dimensión de la experiencia humana que no cabe entera en el lenguaje clínico. Que sus visiones, sus diálogos y sus coincidencias significativas apuntan a una arquitectura profunda del mundo donde mente, símbolo y realidad aún no se han separado del todo. No hace falta afirmarlo dogmáticamente para sentir el escalofrío. Basta con admitir que, en Jung, la frontera entre psicología y metafísica nunca quedó cerrada del todo. Su vida posterior no disipó esa ambigüedad, la profundizó. En los años 20, Jung se orientó cada vez más hacia la psicología de la religión y el estudio comparado de símbolos y tradiciones. Para él, la experiencia espiritual no era un adorno cultural, sino una necesidad intrínseca de la psique. No proclamaba una nueva revelación profética, pero tampoco trataba lo sagrado como simple residuo infantil. Quería comprender cómo las experiencias luminosas se convierten en símbolos, credos y sistemas de sentido. Dicho de otro modo, no abandonó el misterio. Lo trasladó al centro de su pensamiento maduro. Y hay otro detalle que vuelve todo esto aún más fascinante. Jung necesitó sacar ese proceso del papel y convertirlo en materia. En 1920 compró el terreno de Bollingen y comenzó a construir su torre. Sonu Shamdasani recoge una frase reveladora. Para Jung, las palabras y el papel no eran lo bastante reales. Necesitaba poner su confesión en piedra. La torre fue para él una representación de la individuación. Como si el libro rojo no hubiera bastado. Como si ciertas experiencias exigieran encarnarse en muro, en símbolo, en arquitectura. Y eso nos lleva al presente. ¿Qué queda hoy de todo esto? Queda, para empezar, un archivo mucho más abierto que hace unas décadas. El libro rojo se publicó en 2009, los Black Books en 2020 y en 2025, con edición en Reino Unido en enero de 2026, apareció Jung's Life and Work, Interviews for Memories, Dreams, Reflections with Aniela Jaffe, una publicación relevante porque vuelve sobre los materiales que estaban detrás de Memories, Dreams, Reflections y sobre el viejo debate de la edición, los recortes y la supuesta censura parcial en la imagen pública de Jung. Es decir, el caso Jung sigue vivo no como rumor de Internet, sino como campo de investigación documental real. También queda una discusión irresuelta. Para unos, Jung fue un pensador genial que supo convertir una crisis interior en una psicología del símbolo. Para otros, fue mucho más.
un explorador de estados liminares, un cartógrafo de regiones donde la psique toca algo transpersonal. Y para no pocos críticos, sigue siendo una figura problemática, contradictoria, a veces excesiva, a veces demasiado abierta a lo no verificable. Pero incluso esa controversia forma parte de su poder. Jung no permite una lectura plana, obliga a tomar posición. Y quizá esa sea la razón por la que continúa fascinando tanto a quienes buscan algo más que respuestas escolares. Porque Jung no tranquiliza. Freud de algún modo desvela. Jung en cambio abre. Freud ilumina un sótano. Jung conduce hacia un bosque. Y en ese bosque aparecen símbolos que no hemos inventado del todo. Figuras que parecen conocernos antes de que nosotros las nombremos. Coincidencias que llegan en el instante exacto y una sospecha cada vez más difícil de sofocar. Que la mente humana tal vez no sea una isla, sino una frontera. Una frontera con algo. Tal vez por eso el episodio más desconocido e inquietante de su vida no sea una simple anécdota biográfica, sino una herida abierta en la historia de la modernidad. En pleno siglo XX, uno de los psiquiatras más influyentes del mundo se sentó frente a sus propias visiones y no dijo: «Esto es basura mental». Dijo en esencia: «Aquí hay sentido». Y se quedó a escuchar. Eso exige coraje, o desesperación, o ambas cosas. Al final, la gran pregunta no es si Jung estaba loco, ni siquiera si tenía razón. La gran pregunta es otra. ¿Qué vio exactamente cuando descendió a ese lugar donde el yo empieza a deshacerse y sin embargo, algo sigue hablando? Puede que nunca lo sepamos del todo. Puede que Filemón fuera una forma soberana del inconsciente. Puede que la sincronicidad sea una intuición poética y no una estructura del cosmos. Puede que el libro rojo sea el testimonio de una mente excepcional trabajando sobre sí misma al límite. Todo eso es posible, pero también es posible que durante aquellos años Jung rozara una verdad insoportable para la mentalidad moderna, que no estamos completamente solos dentro de nuestra propia mente, porque la mente no es enteramente nuestra. Y ahí, precisamente ahí, es donde esta historia deja de pertenecer solo a Jung. Porque su abismo se parece demasiado al nuestro, porque todos soñamos con símbolos que no entendemos, porque todos sentimos alguna vez que una coincidencia nos ha mirado fijamente, porque todos sospechamos, en los momentos más extraños de la vida, que la realidad tiene pliegues, y que detrás de algunos pliegues, alguien o algo podría estar esperando. Quizá Jung no descendió para demostrarnos nada. Quizá descendió porque era imposible seguir viviendo en la superficie. Y quizá por eso sigue siendo tan magnético, porque representa al hombre culto, científico, moderno, que llegado a un punto descubre que el misterio no estaba fuera, estaba dentro, y no era menos vasto por eso. Si este viaje por la noche interior de Carl Gustav Jung te ha rozado aunque sea un instante, quédate cerca de Proyecto Pánico. Suscríbete, acompáñame en los próximos episodios y sigamos entrando juntos en esos lugares donde la historia, la mente y lo imposible todavía se tocan.